El talento con el balón le abrió las puertas del fútbol profesional mientras su pasión por las letras era reservada por las tardes. Se trata de Daniel Baldi, el escritor uruguayo que jugó a nivel profesional en diversos equipos charrúas y que tuvo un paso fugaz en Cruz Azul por un problema de vestidor. Pocos son los futbolistas que deciden tomar el camino de las letras para escribir, en especial para contar historias sobre temas que no son de fútbol, sino temáticas más humanas como ser parte de una minoría, sobre las adicciones y la rebeldía ante los deseos de los padres. La idea de escribir sobre fútbol nace porque conozco primero de este mundo maravilloso que es el fútbol y que en donde confluyen todas las expresiones de la vida y del ser humano. Yo comencé de niño a leer libros, novelas de diferentes temáticas, pero lo que más me gustaba era la fantasía, la ciencia ficción, de modo que no tenía mucho que ver con el fútbol, y después en secundaria, en el liceo, como se dice acá en Uruguay, comencé a escribir mis propias historias que no tenían ningún nexo, ningún gancho con este deporte. A medida que fui creciendo y fui conociendo cada vez más, adentrándome cada vez más en este mundo, me di cuenta que es una cantera inagotable de historias, porque en el fútbol está todo. Está el rico, está el pobre, está la ilusión, está la familia, está el hincha, la pasión, las malas personas, la mafia, el dinero, la violencia, el amor, está todo en el fútbol. Entonces se me hacía muy fácil, a medida que avanzaba en la vida y me transformaba cada vez más en futbolista, era una herramienta que me ayudaba mucho en la escritura para lograr sopesar en mis momentos íntimos de calma, en mi hogar, en mis momentos libres, poder canalizar mis diferentes emociones escribiendo una historia. En realidad yo escribo de un montón de temáticas. A mí me aburriría mucho escribir de fútbol. Yo siempre me desmarco de eso. Creo que no escribo de fútbol. Yo creo que en mis historias el fútbol está presente, pero en la historia de qué ser humano el fútbol no está presente. Por eso se vuelven tan realistas mis novelas, porque en realidad yo en ellas, que generalmente las dirijo a un público infantil juvenil, pero son para todas las edades, he escrito de todo. He escrito de adicciones, he escrito de bullying, he escrito del medio ambiente, he escrito de todo lo que uno se pueda imaginar, lo traté, de las minorías, bueno, lo que uno se puede imaginar, y siempre, o muchas veces el fútbol tan solo es un nexo para yo abordar la temática que deseo escribir en ese momento. Así que he escrito novelas desarrolladas en el futuro. Bueno, en la época de la pandemia tengo una que se llama Los Messi es un verdadero equipo, que escribí la segunda parte y estaba relacionada con el tema de la pandemia. O sea, yo he escrito de temáticas tan variadas y el fútbol siempre me ha ayudado a poder abordarlas, porque son personajes o que juegan al fútbol o que tienen algún hijo o son hinchas o lo que sea, pero que al mismo tiempo a mí me dan la posibilidad de escribir de otras cosas. De hecho, también tengo una novela que el protagonista es músico o le gusta la música y el papá está obsesionado, que se llama Estadio Lleno, obsesionado porque él sea futbolista. Y él quiere ser músico, su sueño es ser músico, se pelea con el papá, de hecho, y cuando se pelea el papá le dice, no vas a comparar un estadio lleno coreando tu nombre y haciendo dinero con el fútbol, que tocando la guitarra, que lo único que vas a hacer es pasarla mal y no vas a poder realizarte en la vida. Y él se pelea con él, se va en busca de
de su sueño, de su futuro, que no era ser futbolista, sino ser músico y ganarse la vida así. Y bueno, finalmente lo va a lograr, tener un estadio lleno que coree su nombre y no precisamente con un balón. Así que, como te digo, no creo que sean que escriba de fútbol, yo escribo de la vida en sí. Y en la vida está presente el fútbol en cada momento. Yo creo que el futbolista, primero que nada, es una persona, un ser humano. Y cualquier persona, yo creo que tendría que leer, que tendría que estar familiarizada con la literatura, porque es un tema de cultura general, ¿no? Pero aparte de la lectura, era lo que te decía anteriormente, nos va a ayudar para todo en la vida. Ahora, por ejemplo, acá en Uruguay viene es un año electoral, y las campañas de los políticos, si fuéramos un pueblo elector, en su mayoría serían mucho más elevadas y no tan superficiales como lo son, y apuntando siempre a cosas banales, y realmente podrían hablar de política con ideas mucho más claras, porque si fuéramos una población en su mayoría lectora, entenderíamos mucho más lo que nos quieren decir. Entonces es todo como una liviandad, todo superficial, y no hay una construcción seria ni de ideas ni de país. Es bastante lamentable, y lo único que parece es como un chusmerío de ida y vuelta entre izquierda y derecha, y en un ida y vuelta. Entonces le recomendaría a cualquier persona que lea. En el fútbol ni que hablar, porque primero que nada, la longevidad de un futbolista es de las profesiones más cortas en el mundo. Por más que ese jugador, esa persona llegue a ser futbolista profesional, se va a terminar retirando a lo sumo a los 37, 38 años. Eso sí, tuvo una excelente carrera que llegó hasta esa edad, ¿no? Y ya va a ser un jubilado. Y una vez que te jubilás, tenés que ver qué vas a hacer de tu vida, porque no llegaste ni siquiera a cumplir 40 años todavía. Y no se lo prepara para esa etapa al futbolista. Se lo prepara mucho, sí, para patear la pelota, pero no para proyectarse qué va a hacer una vez que eso se termine. Y es ahí que empieza un gran problema en la vida de esa persona. Pero estamos hablando de ese que llegó. Y la mayoría no llegan, quedan por el camino. El porcentaje de toda una generación de niños que llegan a vivir del fútbol es tan ínfimo que lo más probable, siempre digo yo, a los padres y demás, y los entrenadores en fuerzas básicas de los niños, lo más probable es que a esos que estamos entrenando, la mayoría de ellos, el 99, 98%, no vivan del fútbol, no lleguen a ser futbolistas. Entonces, hay que inculcar desde las edades tempranas a que el fútbol hay que practicarlo, quererlo y demás, y entrenarlo, pero por divertimento y por salud, porque en definitiva estoy haciendo deporte, pero no como mi único objetivo para salir adelante en la vida, porque ahí camino a un rotundo fracaso. Entonces, al ser educador, al ser entrenador de fuerzas básicas, al ser padre y demás, siempre tengo que dar otras herramientas para cuando el fútbol me deje por el camino, que va a ser bastante temprano en la vida. Y si yo estoy preparado para eso, el jugar profesionalmente o no, el hacer mucho dinero o no, va a ser algo secundario. Voy a disfrutar mucho más mi carrera y voy a disfrutar mucho más de mi vida en sí, porque no va a depender tanto del jugar o no a nivel profesional. Novelas mías que toquen con Stephen King, por ejemplo, salvando las distancias, pero por ejemplo tengo una que se llama Vacaciones con mi pelota, que es un nene que ama mucho su pelota porque es una pelota que fue firmada por los jugadores de la selección uruguaya, y en un momento está de vacaciones en su casa de veraneo y está jugando en el fondo de la casa y sin querer la pelota se le va a la casa del vecino. Y desesperado por no perder la pelota, salta el paredón que divide su casa, su patio del patio de la casa de al lado, para agarrar la pelota, y cuando se apodera de ella, resulta que en la casa del vecino hay un mastín napolitano, un perro que viene a atacarlo, y cuando decide saltar para morderlo,
está atado y no llega, pero queda atrapado entre el perro y el paredón. Y bueno, ese es un poco un homenaje a una novela de Stephen King llamada Cujo, de un San Bernardo, que fue la primera novela de él que leí, y yo iba a la escuela todavía, la leí en 6º año de escuela. Entonces un poco la inventé en homenaje a la primera novela de Stephen King que leí. Después puedo encontrar otras similitudes en otras, pero bueno, por nombrar una. Y una de mis novelas más representativas, sin duda, es Mi Mundial, que es Mi Mundial se puede conseguir en México, de hecho, está publicada ya por la editorial Lo que Leo, Santillana. Es una novela que se trabaja muy bien aparte. Está la primera parte y la segunda, pero la primera parte fue llevada al cine, está la película también. Y la película, por ejemplo, es la segunda película en la historia del cine uruguayo más taquillera. Es una película que se vio mucho también. Y gracias a Mi Mundial y a Tito, el personaje, que es un niño que es un crack, es como Messi en las inferiores y todo el mundo cree que va a llegar al profesionalismo rápidamente y sin embargo le pasa algo en el camino que le impide esa posibilidad, y es bastante cruel y realista la historia al mismo tiempo. Y él había dejado los estudios, todo, porque le habían hecho creer, entre ellos su representante, que es un ser bastante detestable, si se quiere, como tantos hay en este mundo del fútbol, y yo siempre recomiendo que los padres sobre todo lean Mi Mundial para ver con el mundo que se van a encontrar en caso de que quieran que su hijo sea futbolista. Entonces esa novela yo la quiero mucho porque me abrió las puertas para transformarme en escritor internacional. Yo hoy día no publico solo en Uruguay. Gracias a Mi Mundial publico en Argentina, también publico en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en México, y bueno, también publico en Estados Unidos, pero eso no fue por Mi Mundial, sino por una que tengo que se llama No me gusta el fútbol, que habla de un niño que no le gusta el fútbol y cada vez que va a un cumpleaños o en el colegio, donde sea, todos sus amigos y todo se pueden a jugar a la pelota, al fútbol, y él queda como relegado, como sin saber qué hacer, porque no le gusta y no sirve tampoco para el fútbol. Entonces empieza ya desde chico a formar parte de una minoría. Y yo siempre digo que está buenísimo y tienen que ser muy respetadas las minorías. Y tienen que hacerse valer los que integran esas minorías. Entonces, es un tema de autoestima también. De si todos piensan en el color negro y a mí me gusta el blanco, mi voz tiene que ser respetada y oída también. Y entonces, bueno, en eso va ese libro, que en Estados Unidos gustó mucho y este año lo lanza Editorial Planeta ya. El fútbol es así, cada vez donde hay más dinero hay más posibilidades. De hecho, se jugó un mundial en Qatar y hubo hasta que cambiar el mes y todo, en el que solían jugarse los mundiales, y entonces ahora que se juegue en Estados Unidos, me parece que hay que adaptarse a esta nueva era de que donde hay más dinero, hay más posibilidades de llevarte a los mejores jugadores, más posibilidades de llevarte los mejores torneos y más posibilidades de llevar todo este deporte a que se desarrolle en los países que de a poco nos estamos acostumbrando a vislumbrar en el mapa fútbol. Sin duda que mi pasaje por Cruz Azul me sirvió muchísimo porque fue un pasaje plagado de infortunios y de mucha mala suerte en mi caso, porque yo era un ilustre desconocido que se iba de Plaza Colonia, había andado muy bien acá en Uruguay en el torneo, y Mario Carrillo decidió llevarme y apostar a mí porque era muy joven, tenía 20 años, y andaba muy bien, andaba muy bien. Entonces llegué a Cruz Azul y al poquito tiempo, a los 2, 3 meses de estar allí, sucedió algo inédito, que el equipo no le estaba yendo muy bien y decidió quedarse sin su plantilla de extranjeros. Y si bien a mí en ese momento me quisieron retener porque era una apuesta para largo
largo aliento porque era joven y estaba recién apareciendo, yo al ver que se cometía esa injusticia, ¿no? De como acribillar a los extranjeros del momento, decidí dar un paso al costado, irme. Fue bastante feo porque, bueno, no quiero volver al pasado, pero hubo mucha complicidad bastante mezquina también de quienes jugaban, de nuestros compañeros, quienes jugaban en aquel Cruz Azul, para sacar a algunos jugadores. La plantilla de extranjeros en aquel entonces éramos Abreu, Piñeiro, Galdames y yo. Y bueno, Almaguer también en su momento, cuando vio que se cometía esa injusticia, decidió dar un paso al costado, y conservo el mejor recuerdo de él porque era algo que tendrían que haber hecho la mayoría, creo yo.